cosas que ustedes, después de oír la intervención de la compañera, a lo mejor voy a repetir cosas que ustedes dijeron, pero bueno, excúsenme porque no tuve desde el principio. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es que 33 secciones sindicales de trabajadores de la educación del país están manifestándose en contra de esta reforma? ¿Por qué es que 26 estados de la República tienen manifestaciones? ¿Por qué es que durante meses, 9 meses ya, se ha dado una serie interminable de protestas? ¿Por qué es que se realizaron 9 foros a nivel nacional con la anuencia de la Secretaría de Gobernación? Entonces yo creo que es muy importante que nos hagamos la pregunta de qué es lo que está detrás de esta protesta. ¿Por qué los maestros están hoy protestando? Cuando los estudiantes salen a la calle, la gente se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que salen hoy? Ahora les toca a los maestros estar en la calle y corresponde a nosotros tratar de responder a la pregunta de por qué. Hay muchos factores, pero uno importante es, también ya oía yo que lo señalaba, la cuestión del artículo 123. Después de la Revolución Mexicana, se establece en la Constitución un artículo en el que se da protección y derechos a los trabajadores. Y se establece la obligación del Estado de hacer cumplir esos derechos. Por ejemplo, el que las mujeres embarazadas no pueden hacer trabajos pesados, el que los niños menores de cierta edad no pueden trabajar en las minas, el de que la jornada de trabajo debe ser de 8 horas. Todos los derechos que nacen de una situación de profunda injusticia en el siglo XIX, donde el patrón no solo era el dueño de la empresa, también de los empleados. Él determinaba unilateralmente las condiciones de trabajo. El cambio que significa la llegada del 123 constitucional es que se establece el principio de bilateralidad, es decir, que cuando se trate de establecer las condiciones de trabajo, esto será algo que se va a discutir entre el patrón y los trabajadores. No significa que ahora van a ser los trabajadores los que van a imponer sus condiciones, sino lo que significa es que tiene que haber un acuerdo. Si el patrón no está de acuerdo, no hay contrato colectivo. Si el patrón no está de acuerdo con una cláusula, no se firma esa cláusula. Pero la ley obliga a que haya una discusión bilateral para que se definan las condiciones de trabajo. Lo que ha ocurrido ahora con la modificación al tercero constitucional es que los trabajadores de la educación, y solo los trabajadores de la educación de nivel obligatorio, salen de ese artículo 123. Y ahora es el Congreso de la Unión el que ha decretado en qué van a consistir las condiciones de trabajo de estos compañeros en lo que se refiere al ingreso, la promoción y la permanencia. Es decir, el acceso al empleo, su promoción y las razones o no por las cuales es despedido. Es decir, se crea un estado de excepción para unos trabajadores, mientras todos los demás siguen gozando de los mismos derechos y ventajas que tiene el artículo 123. A estos trabajadores se les dice, ustedes ya no van a estar en el 123. No solo hay un estado de excepción, sino que además se establecen condiciones que son claramente en contra de los trabajadores. Por ejemplo, en la ley federal de trabajadores del Estado, al servicio del Estado, se establece que para despedir a una persona hay que acudir a un tribunal. En el caso de la Ley General del Servicio Público Docente, que es la que se aprueba por el Congreso, se establece que basta que le vaya mal en 3 evaluaciones para que el profesor sea despedido o sea reasignado a otras funciones. Si tiene plaza temporal, será despedido. Si tiene plaza definitiva, será reasignado a otro trabajo. Es decir, fue maestro durante 25 años y puede ser ahora asignado a ser conserje, ser encargado de la biblioteca,
ser ayudante de mantenimiento, ser secretario del director, pero ya no docente. Evidentemente los profesores están en contra de eso. En el artículo 53 de la Ley General del Servicio Público Docente se establece eso. Y luego en el artículo 75 se establece también otra cosa que es en contra del 123. Se dice que cuando la autoridad considere que el trabajador está incurriendo en una responsabilidad que merece sanción, podrá iniciarle un procedimiento en contra de él, sin que se establezcan las razones, las causales por las cuales se puede iniciar un procedimiento contra el docente. Es como si aquí en la universidad hubiera una cláusula en el reglamento de estudiantes, por ejemplo, que dijera que cuando la autoridad considere que un alumno no debe estar en la institución, se le abre un proceso. Y no se dice por qué razones en la ley. Es decir, se establecen condiciones sumamente agresivas. Y uno dice, ¿por qué es que se hace esto? Y lo que uno encuentra es que hay, por ejemplo, un acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya planteaba la compañera, en la recomendación 8 de este acuerdo firmado en el 2008 con el gobierno mexicano, se establece que quienes presenten, los maestros que presenten un bajo desempeño de forma permanente, deben ser excluidos del sistema educativo. Es decir, la reforma no viene de un diagnóstico que nos diga, con una ley como esta, donde despidamos profesores, va a mejorar la educación. No, viene de un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿De dónde más viene? Viene también de este documento, del documento que se llama Ahora es cuando, de Mexicanos Primero. En este documento de un grupo empresarial, Televisa, Bimbo, Kimberly-Clark, etc., se establece, por ejemplo, desde hace 2 años, lo siguiente. Para el 2013, este año en el que estamos, debe ya iniciar una reforma del orden jurídico nacional con cambios a la Ley General de Educación. Es decir, es una demanda del sector empresarial la que está motivando esta reforma constitucional. ¿Y qué pasa cuando dice uno, bueno, cuáles son los fundamentos, cuáles son los especialistas, el apoyo académico que tienen los empresarios para de repente comenzar a dictar qué es lo que debe hacerse en este país? Y uno encuentra, por ejemplo, un desplegado de una organización también empresarial que se llama Juntos por la Educación, en donde defiende la reforma y viene firmado por una enorme cantidad de organizaciones. Y dice uno, este es el apoyo académico para la reforma. Y encontramos, sin embargo, por ejemplo, que uno de los fundamentos o de los pilares académicos de la reforma es la Fundación Chespirito. Encontramos a la Asociación Huasteca Defensora de los Animales, a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, a la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, al Instituto Hispanoamericano de Suicidiología, que están, entre otras muchas organizaciones, apoyando, respaldando académicamente, por supuesto, la reforma que se ha establecido. ¿Qué tipo de evaluaciones se hacen a los maestros? No lo sabemos todavía, pero sí sabemos que en el pasado se han hecho evaluaciones a los maestros que tienen preguntas como las siguientes. ¿Qué niveles educativos integran el sistema educativo nacional? A. Básica, media superior, superior y posgrado. B. Inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. C. Inicial, básica, media superior y superior. D. Básica para el trabajo, media superior y superior. Si no entienden nada, compañeros, yo tampoco entiendo nada. Es decir, son preguntas triviales que en realidad no sirven para definir quién sí es un buen profesor y quién no es un buen profesor. Aplíquenle ustedes un examen de estos a sus profesores y a los compañeros alumnos y ninguno va a saber la respuesta, porque además 3 de las respuestas son correctas. Entonces,
se trata de una reforma improvisada, de una reforma que en el fondo va en contra de los pueblos originarios, de la pluralidad de este país, de la diversidad de regiones, porque con un solo instrumento de evaluación quiere evaluar a todos los maestros, los de Chiapas, los del Distrito Federal, los de Nuevo León, los de Chihuahua, los de Michoacán, los de Oaxaca, siendo así que son muy distintos. Es una reforma que privatiza la educación también, porque establece algo que se llama la autonomía de gestión de los centros escolares, que significa que cuando haya problemas de falta de materiales o de infraestructura, los padres de familia, los maestros, deben meter la mano en el bolsillo y cooperar para el funcionamiento de la escuela. Es decir, una privatización encubierta. Las escuelas públicas de Polanco serán, por supuesto, clubes de lujo comparados con las escuelas de la Sierra Norte de Puebla o las del Cerro del Judío aquí en el Distrito Federal. La educación pública, que debe ser precisamente igual para todos, se va a diferenciar profundamente. Se trata de ir en contra del grupo de las personas pobres de este país que tiene educación. Por eso la campaña mediática tan agresiva contra los maestros, porque representan los que vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, los lugares más pobres, más explotados, más subordinados. Y los que ahí han recibido educación están en contra de eso. Por eso vemos a Televisa en contra de ellos, por eso vemos a Televisión Azteca agrediéndolos, llamándolos de todas maneras, porque en el fondo esta es una lucha en contra de aquellos que quieren hoy protestar, que tienen educación y la usan para defender a su pueblo. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo y decidiendo el día de hoy. Es una manera de decir, a nosotros nos preocupa esto de que en este país haya una gran mayoría que es reprimida y que cuando protestan se les reprime como no se reprime a ningún otro grupo en los medios y también a toletazos en el Zócalo. Gracias, compañeros. Agradecemos la participación del profesor Ibarreche. Me da un poco más de contenido a la discusión que tenemos acá, un poquito más de contenido más allá de las descalificaciones y los argumentos improvisados. Le pediríamos desde esta asamblea, si estamos de acuerdo, en que pase lo que pase para las próximas 48 horas, el profesor Ibarreche se le extiende una invitación para presentar, si es que tiene el tiempo, una ponencia ya sea mañana o el día viernes aquí en la facultad y pueda profundizar más en el tema.